Hola a todas y a todas. Mi nombre es Salvador Santana, monitor de la Escuela Municipal de Folclore de Telde. Hoy, en nuestra primera entrevista, acto incluido dentro de la programación de la Semana de Canarias, tendremos a don José Pedro Suárez Espino. Él es uno de los directores del Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario de la Aldea. Para la Escuela de Folclore es un honor tener a don José Pedro, pues la verdad que todos los monitores hemos trabajado su proyecto en nuestras aulas. Desde aquí queríamos agradecer su presencia hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con la primera pregunta de esta entrevista. ¿Cuándo se inicia realmente el proyecto? Buenos días, Salvador. En primer lugar, agradecerte, que estén trabajando en la Escuela de Folclore con todo el material que tenemos nosotros y sobre todo por esta entrevista. Mira, realmente el proyecto comienza de finales de 79, principios del 80, con la reforma educativa del momento donde los niños tenían que cursar en la segunda etapa. Había que traerlos todos a un centro, en este caso aquí en la aldea, niños del barrio de Tasarte, Tasartico, hijos de pastores y también de guardianes de las presas. Bueno, pues ahí en esa residencia fuimos destinados mi mujer Lidia y yo, y fue ahí realmente donde empieza el proyecto, con la idea de que los niños se sintieran como en su casa. Intentamos hacer trabajos de investigación de su entorno. Nos desplazamos a esos barrios, a Tasarte, a trabajar los hornos para hacer las tejas. Y cuando no, pues los padres venían al centro y nos dimos cuenta que tenían una riqueza importantísima, no solo musicalmente, sino también en las artesanías. Ahí realmente empieza el proyecto. A partir de ahí, tanto Lidia como yo, tomamos conciencia de que la cultura tradicional tiene un gran valor cultural porque de alguna manera refleja la identidad de los pueblos. En el caso de la aldea, pues se ven, son como los DNI, se ven en esos 15 espacios museísticos que actualmente tenemos. Pero también adquiere un gran valor social en la medida de que nuestros mayores se ven valorados, se ven reconocidos, pero sobre todo se ven útiles ante esta nueva sociedad cambiante, y que muchas veces ellos no sabían cuál era el papel realmente que jugaban en esta nueva sociedad. Al final, pues, nos sentimos orgullosos porque al final sí solo encontramos el papel, guía del patrimonio. Hoy por hoy son los que están en esos museos, pues enseñando todo ese saber. Pero la gran apuesta, sin lugar a dudas, como docente, tanto Lidia como yo, ha sido el valor educativo. Intentamos, pues eso, todo ese saber popular, canciones, trabalenguas, romances, todo aplicarlo en la escuela. En esta segunda pregunta queríamos saber a nivel musical, ¿cuándo empiezan realmente? A nivel musical, Salvador, empieza justo en la residencia escolar. Mi mujer es especialista de música, y entonces ahí realmente empezamos a trabajar la música, sobre todo aprovechando todo ese saber de esos grandes parranderos que afortunadamente se conservaban, sobre todo en el barrio de Tasarte, y a día de hoy también siguen viniendo esa parrandita allí al museo a deleitarnos con esa música que yo siempre le digo, no cambien, siguen haciendo lo que saben, porque son una música preciosa. Pues bueno, empezamos con los niños, hicimos una agrupación propia de la residencia. Estos niños, cuando iban a sus barrios a tocar, pues en la fiesta, pues la gente le encantaba. Luego ya más tarde, cuando se cierra la residencia,
Nosotros éramos definitivos del centro de Cuermeja, donde nos estaba la residencia, y seguimos trabajando pues la música. Creamos un grupo de allí, porque ya al no haber niños de la residencia, pues creamos con solamente niños del colegio. Bueno, el grupito fue buenísimo porque, claro, dedicamos todas las tardes a los ensayos, a estar con ellos, seguimos en la misma línea de trabajo, de las artesanías, oficios, etc. Luego ya muchos de esos niños se marcharon al instituto y entonces, bueno, ya no los dejaban participar en la rondalla propia del colegio. Entonces nos vimos en la necesidad de crear una agrupación juvenil. Y bueno, esa agrupación juvenil ya podían participar niños no solamente del colegio, sino también fuera. Bueno, a partir de ahí empezamos ya pues, a recrear un poco cómo eran esos bailes, esas músicas. Y bueno, nuestros mayores, que eran los informantes que nos venían, nos decían, sí, era así, pero bueno, tampoco. Entonces al final le dijimos, ¿y por qué no lo hacen ustedes? Y al final, pues ahí se inicia realmente el proyecto comunitario, porque empezamos ya a hacer muestras donde participaban pues todas las generaciones. Y es ahí realmente donde empieza el proyecto musicalmente. ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes hicieron una actuación en otra isla? En el año 90 del siglo pasado, pues el Cabildo nos sorprendió porque le habían pedido desde La Palma que el proyecto, o sea, en este caso La Parranda, la aldea, que era un grupo ya de jóvenes, pues representara al Cabildo en las fiestas lustrales de La Palma. La verdad que fue una experiencia preciosa porque, bueno, ya en el año 90 ya el grupo ya tenía un nombre y todavía no estaban incorporadas las personas mayores y por tanto pues para nosotros pues supuso una gran alegría. Y ya hablando un poquito más a las afueras de lo que son las Islas Canarias, ¿ustedes han participado en alguna muestra en la península? Sí, hemos participado en varias muestras fuera de la península, pero una en concreto que nos llamó la atención, que fue en el Museo de Antropología de Madrid, donde hicimos una muestra, una recreación. Para ello llevamos la piedra molino, llevamos todo para la muestra. También otra que ha sido importante para nosotros fue la grabación del proyecto Identidad, donde participamos con varios grupos de la península de música étnica y a través de Taider Gran Canaria. Y allí hicimos pues una grabación también de la que, bueno, ahí sí que no participó la gente mayor, sino participó un grupo del cual fuimos seleccionados con otros componentes de las islas y de otras. Y bueno, don José Pedro, ¿qué supuso el Premio Canarias para el proyecto? El Premio de Canarias para el proyecto, bueno, supuso una gran alegría en la medida de que se pone en valor a todo ese saber popular que tienen nuestros mayores y que desgraciadamente se va con ellos. Cada vez que íbamos a entrevistar a las personas mayores, siempre nos decían, y les preguntaba, ¿cómo anda, abuelo? Mira, aquí estamos echando un día para atrás. Hoy en día, ellos dicen, yo creo que nacimos muy temprano, porque están empezando a verse valorados y sobre todo sus nietos, sus hijos, sentirse orgullosos de nuestros mayores. Antes todo el mundo sabe de que a las personas mayores se las tenía un poco apartadas y cuando te intentaban contar algo, pues con el mismo cuento, con lo mismo. Por tanto, yo creo que eso para nosotros ha sido un espaldarazo,
sobre todo a este proyecto que estamos hablando de muchos años de trabajo, donde los verdaderos protagonistas siempre han sido nuestros mayores. ¿Y cómo recuerda usted ese día, el día que recogieron el premio Canarias? Bueno, cuando me llamó el presidente para decirme que bueno, que habíamos sido elegidos como premio de Canarias y bueno, que la mayoría, o sea, que no hubo ninguna discusión, sino había salido por mayoría, pues la verdad es que nos alegramos, o me alegré, sobre todo por la gente mayor, lo que supone para ellos. Bueno, cuando me dijo, dice, bueno, te van a llamar para que le des el nombre, y digo, no, yo no voy a ir. Dice, bueno, pues entonces irá Lidia, ¿no? Digo, no, tampoco. Digo, la idea es que vayan varias personas. Dice, mira, yo creo que es difícil porque ya cuando los salondeños hubo ese problema y no se les permitió. Bueno, de todas maneras, ya te llamará el de protocolo. Me llamó el de protocolo y me dijo lo mismo, mira, para que me des el nombre del que va a venir, ¿no? Los nombres, no, que no puede ir sino solamente una persona. Y yo le dije, digo, mira, pues no vamos a ir. Nosotros entendemos de que si el proyecto es todo un pueblo, deberían de ir pues, más personas a recoger ese premio. Dice, no, es que, ¿y cuántas personas? Digo, 13. Dice, ¿cómo 13? Imposible, 13 personas. Vamos, que no puede ser. Digo, vamos a ver. Dice, ¿y qué 13 personas son las que tú ibas a elegir? Digo, mira, yo en principio una pareja de cada generación. Dice, pero bueno, es que son muchos, yo lo consulto. Luego ya me llamó otra vez y me dice, bueno, al final, pues sí, parece ser que sí, pero que solamente los mayores, los más mayores sean los que recogen el premio al final. La gente va pasando y recoge el premio. Y por curiosidad, me hablo de 13, un número impar, y que alguien falleció de esa generación, digo, no, el 13 es el cura. Dice, ¿y eso y el cura? Digo, hombre, porque el cura ha jugado un papel importante en este proyecto, ya que nosotros no tenemos sede ninguna. De hecho, utilizamos la sede parroquial, o sea, la casa del cura, para nosotros pues, ensayar, reunirnos, no tenemos ningún local social. Pero aparte de eso, en la mayoría de las entrevistas, sobre todo cuando es el folclore religioso, pues el cura siempre nos acompañaba, por eso entendíamos de que el cura estuviera. Bueno, la verdad es que fue muy, muy emotivo ver subir, pues eso, una pareja de cada generación. Al final, el de protocolo vino y me dice, mira, la verdad que me felicitaron porque estuvo muy bonito y muy emotivo. La verdad es que no se había hecho nunca con muchas personas, pero al final entendieron de que efectivamente el proyecto comunitario no es una persona ni dos, sino es todo un pueblo. Bueno, durante todo este tiempo han sido muchísimos los premios recibidos. Por ejemplo, leo aquí en este documento, Premio de Canarias en la modalidad de Cultura Popular, Medalla de Oro del Gobierno de Canarias, Roquenublo de Plata del Cabildo Insular de Gran Canaria, Almendro de Plata del municipio de Tejeda, Premio Betancuria, capital histórica de Canarias. Pero hay uno que nos llamó mucho la atención leyendo este documento, como era la Medalla de Oro del Gobierno de Cuba. Cuéntanos un poco cómo fue este premio. La migración a Cuba yo creo que marcó a todos los canarios, en la aldea también, muchas personas mayores. Te hablaban de Cuba como si hubiesen estado en Cuba. Y entonces, casualmente, Elvia Pérez Nápoles, una antigua responsable de cultura del gobierno de Cuba, a través de Carmen Nieves Luis, de los Alzados, conoció el proyecto y nos ilusionó para que fuéramos, en este caso, a Cuba. La idea era que
que el gobierno de Cuba nos invitaba, nos daba el alojamiento, el transporte, pero cuando ella vino, nos mandó una carta para invitarnos, para cuando ella vino a Canarias y conoció el proyecto, pues me dice: José Pedro, estoy deseando que vayan a Cuba, pero son gente muy mayor y yo sé que lo que le vamos a ofrecer son quedarse en residencia, en escuela, el transporte no tiene aire acondicionado y lo van a pasar mal. Entonces, pues no sé, ella nos mandó una carta de invitación, la idea era conseguir ayudas, pero no conseguimos ninguna. Al final era tanta la ilusión que tenían las personas mayores por ir a Cuba, que hablamos con el banco nos dio unos créditos, eso sí, firmando nosotros, avalando a toda la gente, a los maestros, avalando a toda la gente mayor, vendimos dulces, hicimos todo, una rifa para 2 personas que nos acompañaron a ese viaje, y bueno, al final fuimos a Cuba. Bueno, nuestra sorpresa fue que nos habían comentado que a ese festival Cucarambé, donde participaban pues todos los países de habla hispana, nos habían dicho que por las características del grupo, estamos hablando 127 personas que nos desplazamos a Cuba, nos iban a dar el honor seguramente de cerrar el festival, porque elegían un grupo, efectivamente eligieron el grupo de la aldea, y nosotros lo que hicimos fue preparar para esa muestra esa cultura de ida y vuelta de la inmigración. Todas las coplas, todo lo que hicimos, puntos cubanos, todo era referente a Cuba, toda una actuación dedicada a Cuba. Pero nos sorprendió cuando cantamos el Manzanillo, un son que se había perdido en Cuba, y mira por dónde un siglo después lo habían traído los inmigrantes a Canarias, y quién te dice que un siglo después volviéramos los aldeanos a devolverle ese son, ese manzanillo. Bueno, nuestra sorpresa fue que a los 2 años nos concedieron la medalla de oro. Querían que fuéramos una representación, 2 personas, 1 o 2, a buscarlo a Cuba, y yo le dije que el reconocimiento era para todo el pueblo, y por tanto yo prefería que se desplazara algún responsable de cultura a la aldea y se lo entregara a toda la gente. Y se desplazó Alberto Torres y nos entregó pues esa medalla. Por eso tenemos un buen recuerdo, porque a partir de ahí muchos inmigrantes que por cierto, nosotros una de las condiciones que le pusimos, ya que nos hicimos cargo del viaje, era, le mandamos un listado con todos los posibles familiares nuestros en Cuba para que nos recibieran. Ahí Cuba sí cumplió. Donde quiera que íbamos pasando venían los familiares al reencuentro. Se hizo una grabación de todos esos reencuentros, y al año siguiente creo empezaron a venir de Cuba a reencontrarse con los familiares aquí en Canarias. Bueno, también sabemos que han hecho varias grabaciones discográficas, pero ¿cuál ha sido la más significativa para usted? Hemos hecho muchas grabaciones, pero si me tengo que quedar con una, seguramente será con la primera que hicimos. Bueno, después de un largo periodo de investigación de la escuela, donde bueno, era normal, cotidiano, ver a los abuelos y a los padres en los centros educativos, o al revés, los niños en la finca o visitando a sus abuelos para hacer pues una investigación. Se creó una complicidad entre los niños y nuestros mayores, que bueno, que ellos no solamente se dejaban grabar, fotografiar, sino fue precisamente ellos los que nos propusieron, decir, grábenos por Dios, grábenos ya, porque es que a mí no me gustaría que se vaya conmigo todo lo que yo aprendí de mis padres y de mis abuelos, y ellos seguramente de lo suyo. No quisiera que conmigo se fuera ese legado. Entonces nos planteamos hacer una grabación porque bueno, se daban 3 premisas importantes para hacer esa grabación.
La primera es que ya los mayores sentían la necesidad de recoger todo eso y además nos los pedían en grave, no en grave. O sea, por tanto, la más importante ya la teníamos. Pero también después de ese trabajo durante muchos años, sabíamos realmente qué es lo que queríamos grabar. No iba a ser una grabación al uso. Estamos hablando de una grabación donde nosotros nos habíamos planteado una grabación a través del ciclo de la vida o del ciclo del año, o sea, en septiembre, todos los aconteceres hasta llegar a septiembre, o sea, recoger toda la memoria del pueblo, pero no solamente la memoria musical, sino testimonios sobre la vestimenta, los ranchos, la Navidad, el Carnaval, la Semana Santa. Por tanto, era una grabación donde iba a participar prácticamente todo el pueblo, y muchos incluso, porque ellos querían desde la cama, porque estaban enfermos y muchos de ellos pues estaban incluso ya encamados. Bueno, pues teníamos un problema, esa grabación, una grabación de campo, que requería un tiempo y que se iba a hacer no en un espacio concreto, sino que se iba a hacer prácticamente al aire libre en todo el pueblo. Incluso para el tema de la música era como una grabación esa de campo, era sin estudio, sin nada, sino una grabación en directo. Pues aquí en Canarias no lo había, por supuesto. Entonces indagamos y en Madrid había una casa especializada en grabación de campo que había tenido montones de premios a nivel nacional e internacional, Tecnosaga. Era una casa que se dedicaba a recoger lo que es el folclore musical y oral de toda España. Pero es curioso, de Canarias no tenía nada. Entonces, cuando le propusimos y le mandamos un poco lo que queríamos, se ilusionaron de tal manera que ellos propusieron venir aquí a Canarias a hacer esa grabación. Bueno, nosotros nos hicimos cargo del alojamiento, de la estancia aquí, y ellos se costearon todo. La única condición que llegamos a negociar era que ellos se quedaban con la exclusiva de vender esos discos que se iban a editar, nos dejaban a nosotros Canarias, pero lo más importante que le propusimos nosotros era que el bruto era para nosotros. Nosotros tampoco queríamos mercado en Canarias, porque nosotros la finalidad no era vender discos, la finalidad realmente era recoger todo ese testimonio oral. Bueno, la verdad es que cumplieron bastante bien. Además, tengo que agradecerles, bueno, el trato de ellos con nuestros mayores. Bueno, estaban ya especializados ya en grabar a gente mayor, pero para nosotros también la gran importancia de esa grabación fue que en un momento en que ya habíamos estado en La Palma representando a Gran Canaria, era un grupo, una cierta solera, pero claro, nos dimos cuenta de que al final, cuando íbamos a esos encuentros, pues todos los grupos prácticamente hacíamos lo mismo, porque Teno me enseñaba mucho grupo. Entonces dijimos, a raíz de esa grabación, dijimos, Dios mío, si tenemos una riqueza impresionante en nuestro pueblo de baile. Es más, conocimos o descubrimos que en el año 37 del siglo pasado, con motivo de recaudar fondos para la guerra, de los niños de la guerra, hicieron una actuación, y la DEA participó también con un grupo de personas y que parece ser que fue, bueno, la sorpresa en el Teatro Bergaldó, porque irrumpió, porque era un grupo grande de Lanzarote, era mucho grupo, y la aldea apareció con poquita gente, porque era un laúd y una guitarra, y el que bailaba cantaba, y
Y era un grupo tan reducido que llamó la atención por esos bailes que hicieron, esas florías antiguas, esas malagueñas antiguas, esa isa antigua. Y es curioso que cuando nos enteramos de esa noticia, a raíz precisamente de esa grabación discográfica, pues lo que hicimos fue intentar buscar a esos bailadores y por supuesto que los encontramos, quedaban todavía un grupo de 4 o 5 quedaban vivos y los pudimos grabar, ellos bailando y enseñándonos esos bailes. Esa grabación también para nosotros fue muy importante, porque en un principio habíamos musicado algún romance, y cuando se estaba haciendo esa grabación en la aldea por el equipo de Tecnosaga en directo, y la verdad que sonaba angelical ese romance musical, y al lado mío estaba precisamente la que nos había enseñado, y yo le pregunté, Pinito, que le gustó esa canción que usted nos enseñó, ese romance, y nos dijo, precioso, lindo, 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 pero así no era como lo cantábamos nosotros. Nosotros era un canto de trabajo, no era instrumentalizado, o sea, no le poníamos instrumento. Pues en ese momento dijimos, en esa grabación precisamente dijimos, esa grabación no va a salir, porque nos dimos cuenta que era importante, ya habrá tiempo para hacer otras cosas, pero era lo importante de quienes tenían que aparecer en esas grabaciones eran la gente mayor, porque fueron testigos únicos y vivenciaron toda esa cultura, y a partir de ahí el grupo cambió de línea. No queremos decir que las otras líneas de los grupos folclóricos sean mejor o peor, sino que nosotros en ese momento, justo en esa grabación, optamos por la línea de que sean nuestros mayores mientras estén, los que sean los protagonistas de esa. Y por eso el grupo cogió esa línea. Tuvimos la suerte de que don Lothar Sieme conoció este proyecto, conoció esta grabación y se brindó a hacer el prólogo de ese trabajo. Y luego más tarde nos hizo el de 25 años los 25 años de historia, también nos hizo el prólogo don Lothar Sieme. Pero fíjate, lo más importante y que nos emocionó un montón cuando escuchó el disco de don Lothar Sieme, dice: José Pedro, este disco yo te pediría que la presentación la hicieras en el museo y trajeras a las personas mayores para que canten esos cantos de trabajo, esa parrandita que se formó con esos cantos. Y fue muy emocionante pues hacer esa grabación. Y bueno, tenemos la grabación de ese momento donde Lothar Sieme pues ve a todas estas personas mayores con esa impronta, con esa forma de cantar, que don Lothar siempre nos lo llevó a decir. Dice: gracias, porque hoy el museo ya no es un museo de cultura muerta, es un museo que en este día se ha convertido en una cultura viva. Por eso, para nosotros, ese disco pues bueno, ha marcado mucho, porque hasta por grabar se grabaron los toques de campana también. Bueno, yo podría destacar otras grabaciones, pero bueno, El Salvador, me quedo con esta. Hay una muestra la cual ustedes titulan El Ciclo del Año. Es una muestra que desde aquí, desde Telde, conocemos bastante bien, porque la hemos trabajado con nuestros alumnos en las diferentes aulas. Creo que involucraron a muchísima gente del pueblo, casi 200 personas, incluidos el cura, policías y demás. Nos gustaría que nos hablara un poco más ampliamente sobre este ciclo del año. En el año 90 se hizo una grabación discográfica, la hizo Tecnosaga, donde prácticamente grabó todo el pueblo.
La estructura que teníamos en ese momento era el ciclo del año, o sea, lo que es, llega a septiembre y todos los aconteceres hasta llegar a septiembre. Bueno, se hizo esa grabación. Luego, a raíz de un congreso internacional de museos, se nos invita que hiciéramos algo que tenga que ver y que tenga la importancia, ya que Canarias había sido elegida por primera vez para ese Congreso Internacional de Museos. Entonces nos planteamos de hacer ese ciclo del año, pero en el teatro. El ciclo del año recrea todos los aconteceres desde que llega septiembre hasta que vuelva otra vez durante todo este ciclo a llegar a septiembre otra vez. Lo importante de todo esto es que todos los personajes lo son reales. O sea, cuando hablamos del ciclo de la Navidad, pues el cura es el cura del pueblo. Cuando se recrean los empaquetados de tomate, pues son todas las personas empaquetadoras de esos almacenes, con el capataz e incluso el empresario. O por ejemplo, cuando vienen los arrieros, pues son los arrieros, la vendedora de pescado, los leñadores furtivos, o la propia Guardia Civil también, que participa en una pareja de la Guardia Civil activo del pueblo. Por tanto, el ciclo del año es la memoria colectiva de un pueblo. O sea, recreamos, como bien te dije al principio, las diferentes estaciones, o sea, hasta llegar a septiembre. En el año 2000 presentaron un trabajo a través de AIDER, la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de la Aldea, sobre los 25 años de historia del proyecto. ¿En qué consistió ese trabajo? Sí, amigo Rafael, sí. Después de llevar muchos años trabajando desde la Consejería de Educación y de otros ámbitos, ya que estaban viniendo pues, investigadores a conocer el proyecto, nos decía, eso tienes que escribirlo, tienes que contarlo, y justo bueno, cuando cumplimos 25 años presentamos un proyecto para hacer un libro y también hacer una grabación, en este caso de campo, del ciclo del año. En este proyecto participó AIDER, Gran Canaria, el Ayuntamiento y la Consejería de Educación. Estuvimos casi 2 años para hacer esa grabación. Como conocíamos el ciclo del año y lo habíamos hecho ya, habíamos recreado un almacén de empaquetado, los arrieros, la vendedora de pescado, entonces dijimos, ¿y por qué no contextualizamos todo esto y que estas personas mayores puedan dejarle, son gente muy humilde, no tienen patrimonio, y quizás el mayor regalo que le pueden dejar a sus nietos, a sus bisnietos y tataranietos es su memoria? Entonces nos planteamos un proyecto ambicioso, que era ese ciclo del año, cuando llega septiembre, hasta que vuelva otra vez a llegar, pues hacer una grabación, pero en la vida real, de todos los aconteceres. Por ejemplo, después de la fiesta del charco, la gente siembra. Entonces, pues, irnos a la montaña, sembrar, llevar la yunta y que la gente are ese terreno y lo siembre con esos cantos. O, por ejemplo, cuando llegaba la zafra, estaba a tope, que venían muchas majoreras a trabajar aquí a la aldea, pues qué mejor que reconstruir un almacén antiguo y poder traer a todas estas personas que quieran, que nuestra sorpresa fue que hicimos un llamamiento y vinieron por lo menos 100 y pico personas, ataviadas con la ropa de la época, pero es que todas las que estaban allí habían sido trabajadoras de estos almacenes. Estaba el capataz de esos almacenes, el empresario, el pesador. Bueno, conseguimos hasta el coche de la época, era un 2000 y pico, un coche del empresario, que vino también a esa grabación. El camión de la época, se hicieron 1000 ceretos para llenar el camión y sacarlo por la carretera. La Navidad la grabamos tal cual era. En esas épocas que venían muchas forasteras,
se recreaban esos grandes bailes de taifa. Pues se hizo en una casa antigua un baile de taifa, pero nada de parrandas nuestras, sino los antiguos tocadores de esa parranda que tocaba en esos bailes. En fin, el charco, la Navidad, el Carnaval, la Semana Santa. Luego también se nos planteó que por qué no hacíamos un libro donde con un lenguaje llano, que todo el mundo lo entendiera, pudiéramos explicar esta historia de los 25 años del proyecto. Bueno, pues el libro fue precioso, pues fue como una coral, donde el libro no había nadie que era el protagonista, eran todas las personas contando sus vivencias. Y bueno, al final se hizo una película y se pudo emitir en Televisión Canaria de ese ciclo del año. Miguel, muchas veces nosotros cuando hacemos ese ciclo que recreamos en un teatro, pues combinamos la representación que se hace en el teatro con las imágenes de verdad que se hicieron del ciclo del año, y por tanto pues es un trabajo precioso. Luego también se hizo una especie de juego-can, le llamamos, que es una especie de Oscar Trivial September, donde los niños juegan como si fuera la Oscar, pero con 3 unidades temáticas, que es la música en Canarias, la música tradicional, por supuesto, el pastoreo en Canarias y la agricultura, el cultivo del cereal, donde es un juego que hoy se están utilizando pues en todos los centros de mayores, en los colegios, y es un juego donde toda la información está sacada de nuestra gente mayor. Y aquí quiero destacar también la labor de Alberto Padrón, de Teresa Rodríguez, del equipo de investigación de Tenerife, Carmen Nieves Luis, en fin, Isidro Ortiz. Fueron muchas personas las que trabajaron en este caso, en este juego que es el juego CAN. Yo espero que en un momento que tengamos que ir allí a Telde, si no lo tiene, pues llevarle todo ese material allí, Salvador, para que ya veo que trabajan nuestros materiales, pues bueno, lo que les pueda faltar, pues cuenten con ellos. Actualmente tienen ustedes firmado varios convenios con la Universidad de Salamanca, Universidad de Las Palmas, Gobierno de Canarias, con la FEDAC. Para ustedes, ¿cuál es la finalidad de cada uno de esos convenios? Sí, actualmente tenemos esos convenios que, como dice, firmados. Bueno, cada convenio tiene una finalidad. El de la Consejería de Educación, pues que en la parte didáctica tenemos un profesor, en este caso, pues Ancor, mi hijo, que ha nacido en el proyecto, es el que lleva realmente pues todos los currículum preparando para que cuando vienen los niños a los museos pues puedan pues llevar una línea de trabajo tanto cuando vienen como cuando se marchan. Luego tenemos otro convenio, en este caso con la FEDAC. La FEDAC es la que realmente pues, nos colabora con la ayuda para el mantenimiento de todos los museos. Sin la ayuda de la FEDAC difícilmente podríamos mantener todos estos museos. Hay que tener en cuenta que tenemos pues, burros, vacas, cabras, cochinos, ovejas, camellos, y bueno, todo esto hay que mantenerlo y que comen también, por supuesto. Entonces, con ese convenio pues, nos ayuda. Y luego también tenemos un convenio con la Universidad de Salamanca. Es curioso que se interesaran por el proyecto y se desplazaran incluso aquí a la aldea a conocerlo con alumnos. Y bueno, el convenio realmente con ellos nosotros ofrecerles en ese máster de etnomusicología todo el sonido, todos los sonidos, los audios, los vídeos que tengamos los alumnos de dicha universidad para esos trabajos que ellos tienen que hacer de fin de carrera. Si no estoy mal informado, creo que fuiste invitado a presentar el proyecto a la universidad y creo que llamó mucho la atención, sobre todo a los estudiantes del máster de etnomusicología. Los 3 ejemplos que llevaste de la música tradicional canaria, ¿podrías explicarnos cada una de ellas
y si fuera posible poder escucharla. A raíz de la visita de la gente de la universidad, los profesores con los alumnos de la universidad, bueno, se dieron cuenta de que teníamos una gran riqueza de audios, de vídeos, que podrían serles útiles para la propia universidad. Entonces, nuestra sorpresa fue que al poco tiempo nos llamaron para que participáramos en una jornada, en una ponencia en la propia universidad, dirigida pues, a algunos de geografía, de historia, pero sobre todo a los de etnomusicología. Entonces lo que pensamos fue llevar algo especial para poder mostrar cómo es la música tradicional nuestra. Y bueno, preparamos tres temas. Uno que tiene que ver con la música, como la expresión de tristeza, y luego otra sobre momentos de alegría. Y después, por último, también la pervivencia de la música tradicional en las generaciones futuras. La música, yo siempre digo que la música es sentimiento, es la expresión del alma. A través de ella pues, expresamos pues, tristeza y alegría. Los músicos que teníamos, los músicos de antes, eran músicos parranderos, como ellos decían. Nosotros no tocamos para nadie, tocamos para nosotros, para el deleite nuestro. Eran capaces de tocar hasta el acordeón diatónico. Toda la música de ellos era de oído. Yo elegí un tema en este caso de Lolo. Lolo, nosotros hicimos una grabación en Gáldara, con Yeseima, y esa grabación habíamos visto todos los parranderos, los habíamos convencido que tenían que dejar pues, ese legado a las generaciones futuras, sobre todo de estilos de toque y de canto. Lolo no había manera de convencerlo, por más que insistíamos. Lolo, no, yo no grabo. Y ya próximo a la grabación volvía y le decía otra vez, Lolo, tienes que grabar, Lolo, tienes que grabar, porque es que si no estás tú, le falta algo, está coja la parranda. Bueno, al final lo convencí, pero me dijo, pero tenemos que echarnos un pisquito antes para calentar el cañante y tal. Y vale. Entonces nos fuimos a un bar cerca y nos echamos allí una copita, solo. Él quería echarse más, pero los demás decían que no, que aquí venimos a lo que venimos, a grabar. Pero nada, nos fuimos a la grabación y empezamos a grabar primero con algunos señores mayores que estaban allí y él se quedó fuera. Cuando ya le entró, notamos que ya no estaba, que se había tomado algo más. Entonces Jesús, el del estudio, nos dice que yo dejé ahí de fuera una botella en una neverilla y seguramente la vio y se echó alguna más y tal. Pues empezamos a grabar y el hombre, en directo y sin ensayo ninguno, pero en medio de la grabación decía cualquier cosa y bueno, me llama a perder la grabación. Pues bueno, al final le cogimos el truco y digo, mira, no, lo vamos a ver, tú como eres la voz más potente y tal, tú grabas al final para cerrar y tal. Y empezó, y al final sí lo hacía eso de él y tal, pero él se dio cuenta de que al ponerlo al final era para que no saliera, para no ya perder las otras grabaciones. Entonces al final vino, me hizo la malagueña con un vaso, iba con un vasito se echó un vasito, una copa, y no, que aquí dentro no puedo entrar con ella, yo sí, ¿verdad? Porque yo, al final, y yo quiero grabar las malagueñas, y Jesús decía que no, por las moquetas, y entonces al final digo, Jesús, déjalo que grabe eso. Entonces entró, y claro, las malagueñas que iba a cantar se las iba a dedicar a su hija, que había fallecido, y esa era la razón por la que él dijo que no iba a cantar más. Eso me lo habían dicho ya las personas mayores que estaban. Entonces, bueno, empezó a cantar las malagueñas
y la verdad es vamos, que nosotros nos quedamos, vamos, llorando como niños, porque no nos esperamos esas malagueñas, ese descargo en el canto que era Jesús, todos éramos llorando como niños. Vamos a escuchar un trocito. Bueno, sin lugar a dudas, el canto, la verdad que terminamos llorando. Pero hay otro ejemplo sobre la música de estas que se tocan cuando tú estás alegre, que en medio de la canción pues dice, ¡ay Dios mío del alma! Pues vamos a escuchar a don Ezequiel, gran parrandero. Bueno, yo creo que desde que nació está tocando y cantando y murió, como el otro que dice, también cantando y en parranda. Además llegó a formar con sus hijos, los 9 hermanos, una agrupación que tocaban sus 9 hijos y cantaba él y su mujer también. O sea, era una joya. Vamos a escuchar también ese "Ay Dios mío" y en esa Isa que canta Ezequiel Ramírez. Bueno, ahí pudimos ver cómo utilizamos la música para expresar pues, alegría. Hay otro ejemplo
que estaban interesados en llevar, que era la pervivencia de la música tradicional. Bueno, había un tocador que ya murió hace muchos años, hace varios años, que se conocía la Isa antigua y él estaba empeñado en dejársela para que su hijo la aprendiera y no había manera, el hijo no quería, complicar. Y da la casualidad de que Raúl Ojeda, hermano, desde pequeño le encantaba la música, con 13, 14 años, 15, no me acuerdo exactamente la edad, iba con el abuelo a tocar y el abuelo intentó enseñársela a él y para que la recogiera y la aprendió. Gracias a Raúl, pues esa Isa hoy pervive porque ya su abuelo murió y hoy pervive. Luego un toque muy especial porque se toca solamente con laúd y con una guitarra. Y luego tenemos otro ejemplo de transmisión, o sea, hay una señora que iba a trabajar, los tomateros, y toda la gente, todos los que iban a trabajar se querían poner al lado de ella porque ella llegaba cantando y se iba cantando, pero con una voz angelical, una voz preciosa, como para escucharla en cada momento. Pues bueno, ella murió de cáncer, su hijo pequeño empezó a trabajar ahí con ella, sin tener, como el otro dice, sin tener la edad, y siguió en el mismo trabajo de la madre y en el mismo puesto de la madre, y toda la gente detrás de él para escucharlo cantar, porque también tiene una voz prodigiosa. Por eso vamos a escuchar también esa Isa antigua con ese toque y esa voz de Pepe Cuba. Bueno, esta podemos ver que bueno, el estilo es inconfundible y el toque también. Bueno, nuestra sorpresa fue que la gente de etnomusicología se quedaron súper contentos porque ellos tenían otro concepto de la música tradicional de Canarias y bueno, escuchar esto, bueno, al poco tiempo ya un alumno, firmamos un convenio de colaboración, nos pidieron para firmar un convenio de colaboración donde pues nosotros poníamos todos los fondos sonoros que tenemos para que los alumnos pudieran hacer pues trabajo. Y bueno, y con la misma, al poco tiempo recibimos un alumno que vino pues a hacer un trabajo y utilizó el rancho de Ánimas y de Pascua
para ese trabajo de fin de máster. Llegando casi al final de esta entrevista, me gustaría puntualizar otra de las finalidades que tiene este proyecto, que es el difundir todo lo que es el patrimonio oral y musical, pero sobre todo sus usos y costumbres, así como los diferentes oficios. Sobre ellos me gustaría saber cuántos museos realmente tienen en la actualidad. Bueno, nosotros siempre hemos entendido que todo lo que es la música, los usos y costumbres, hay que contextualizarlo. Yo recuerdo una de las actuaciones que a mí me marcó mucho, que era cuando yo le dije al pastor, digo, don Isidro, en estas muestras que hacíamos, podría cantarme un canto de boyero. Y él decía, pero ¿cómo voy a cantar un canto de boyero encima de un escenario, sin yunta y sin la montaña? Entonces yo le dije, don Isidro, ¿usted qué prefiere? ¿Oír a buenos solistas cantando esos cantos de boyero y resulta que a lo mejor no han visto nunca una vaca? Dice, bueno, pues sí. Bueno, entonces accedió. Pero mi sorpresa fue que el día de la primera muestra que él hacía, cogió el micro, cuando nunca lo hacía, y decía, me han pedido que haga un canto de boyero, cosa que yo nunca he hecho encima de un escenario, pero dicen que bueno. Cierro los ojos, me reconcentro y me imagino que tengo la yunta y estoy en la montaña, y empezó a cantar. Bueno, un aplauso inmenso porque el público que había era un público mayor también. Bueno, cuando terminó yo le comenté a don Isidro, digo, don Isidro, si algún día tenemos dinero, que tiene que ser, pues, no cobramos nunca nada, ni jugamos a la lotería, lo primero que hacemos es proponer comprar una yunta. Mira, casualmente, sin pedirlo, el Cabildo nos concedió el primer premio de etnografía y nos dotó de 500.000 pesetas y automáticamente compramos la yunta, y a partir de ahí ya empezamos a don Isidro a cantar con la yunta, y ahí empiezan realmente los museos. Como bien dice Salvador, sí, actualmente tenemos 15 museos y podríamos tener más. El problema es que son casitas viejas que nos tienen prestadas y que cuando ellos nos las piden tenemos que entregarlas. Pero para nosotros, lo más importante, siempre nos dice, pero bueno, José Pedro, tienes 15 museos, pero nada es tuyo, nada de ustedes. El día que se los quiten, digo, no te preocupes, lo más importante va a quedar, que es la memoria de nuestros mayores, y también todos esos enseres que si no, hoy no habría ninguno. Bueno, ahora sí que quiero concluir esta entrevista, pues agradeciendo a don José Pedro Suárez Espino, director del proyecto cultural de desarrollo comunitario de la aldea, en nombre de la Consejería de Cultura, en nombre de la Escuela de Folclore de Telde y en nombre de la empresa municipal Gestel, pues su participación en esta entrevista. Muchísimas gracias y ya nos veremos pronto. Pues muchísimas gracias, Salvador, ha sido un placer, aunque sea así, porque las condiciones son las que son. Me hubiese gustado haber estado ahí personalmente contigo y bueno, conocerte y poder hablar, pero bueno, las circunstancias son las que son. Ya habrá alguna otra ocasión donde podamos estar ahí. Un saludo a ti y a toda la Escuela de Folclore y a Osito también, al cual le tenemos un gran cariño.